Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Vivir en el presente siempre es lo más interesante, pedido, requerido, pero qué importante poder saber de dónde viene uno. Darle importancia a aquellos momentos de su vida que lo han vuelto uno, único. No todos los árboles son iguales, decía el dicho popular, o reza el dicho popular. Y efectivamente, ningún ser humano es igual al otro, es decir, en experiencias, en vida, en historia de vida. Hoy tenemos una invitada que orgullosamente pertenece a esos amigos y amigas de la vida porque nos enseña muchísimo más de lo que yo creo que cree que enseña, teniendo en cuenta que es educadora. Ella es Zulena León Botero, una mujer educadora popular, estudiante de etnoeducación, trabaja desde la comunidad, hace parte de la comunidad, se hace parte y también se dibuja entre las personas con una sencillez, con una tranquilidad que uno siente confianza cuando ella se encuentra allí. Te damos la bienvenida, Zulena. ¿Cómo estás? Bienvenida a Banca del Parque y Radio. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Creo que es un espacio súper poderoso, muy bonito y esas historias de vida, bueno. Empieza a palpitar el corazón ahí. Totalmente. Y yo creo que eso es una de las partes más importantes de contarnos a nosotros mismos. Bueno, Zule, vamos a empezar en este recorrido, en este viaje, pero a mí me gustaría que nos centremos en el hoy, en el ahora. Cuéntame hoy a qué te dedicas, qué estás realizando, qué está pasando por la vida de Zulena el día de hoy. El día de hoy, digamos que más bien como que soy de que me propongo cosas como a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Entonces este 2024 siento que es un año muy poderoso, así para nosotras, para las organizaciones. Siento además como una tranquilidad, no sé, de estar en Colombia como estamos, como que hay un horizonte, como que alguien le está parando bolas a cosas y eso hace parte de que uno esté tranquilo, la verdad. Y eso me ha hecho en este año procurar, y empezamos con un pie así grandísimo, un trabajo muy bonito desde la Red Popular de Mujeres de la Sabana, desde las organizaciones acá del municipio donde vivo. Yo vivo en Zipaquirá y ya llevo 20 y pico de años viviendo acá, y esta etapa es bien bonita porque contamos con la primera espacio comunitario donde confluimos muchas organizaciones. Es un espacio recientemente abierto, llevamos como 7, 8 meses más o menos. Es una casa comunitaria y ese espacio es el que ha hecho como que, ¡ay Dios!, las cosas funcionan, hay cosas que funcionan, hay organizaciones, nos podemos ver la cara con otros y con otras. Claro, la falta de espacio había hecho también como que uno se divide un poco luego de pandemia, luego de tantas cosas que han sucedido, ¿no? Gente que se ha ido también para otros países, migraciones, o sea, cosas que pasan. Entonces, pues de ahí ya como que dijimos que este trabajo comunitario este año va a ser como la fuerza grande del 2024, sí. Eso es. Zule, ¿dónde naciste? ¿Naciste en Zipaquirá? No, yo nací en Bogotá, yo soy bogotana. Yo nací en un barrio, el barrio Colombia se llama. Ahí llegué yo a ese barrio. Dice mi mamá que vivía con mi papá en una habitación. Los dos eran pues jóvenes y viví, ahí nací, ahí. Ese barrio queda muy cerca a Santa Fe. Y de ahí mi papá y mi mamá se quedan como 1 año, 2 años viviendo ahí. Nace mi hermana, 1 año, porque nace mi hermana. Y dicen ellos, son todos, que mi hermana venía con un pan debajo del brazo, y entonces pudieron irse para otro lado y llegamos a Chapinero. Y allá viví en Chapinero hasta que cumplí como 10 años, 9 años, y mi papá y mi mamá caen como en bancarrota. ¿Y tus papás qué hacían? ¿Tus papás trabajaban? Mi mamá tenía un restaurante en Chapinero también, y mi papá tenía un bar. Mi papá tenía un bar y ellos trabajaban
en eso, y pues les iba muy bien, porque era como todo el día, todo el tiempo. Aunque eso también, luego de que pasan ese tiempo, mi papá y mi mamá caen en eso y a nosotros nos toca irnos a vivir arrimados, digamos, como arrimados con una familia. Que bueno, a estas alturas uno aprende a ver las cosas buenas también, a decir de alguna manera como que, bueno, eso también forja carácter, pero no significa que eso sea la historia o que la gente tenga que forjar el carácter de esa manera, porque eso no es verdad. Sí, la gente no forja el carácter cuando a ti te tratan mal, la gente no forja carácter de esa manera. Solamente se crea una cantidad de rabias y de cosas que usted de pequeño y de pequeña pues no la sabe manejar. Y más grande eso le queda jodido y entonces usted se tira a un chino y a una china por ser así. Entonces, no sean así. La gente no sea así. Entonces, sí, como que fue una infancia, un pedazo muy duro, porque como que aparte le estaban diciendo a usted, ay, se volvió pobre, ya no está, usted ya no es de acá, usted está abajo. O sea, esas son cosas como fuertes también. Pero bueno, a la hora del teso, como que chévere, pasamos a estudiar a una escuela pública. Y bueno, el matoneo y las cosas que uno aprende y después va más arriba y se vuelve un poco, o sea, aprende a cómo es la vida, de verdad. Zule, y digamos que esa niña, según como me cuentas, esa Zulena chiquita, ¿qué hacía? ¿Cómo era ella cuando estaba, digamos que en esas pequeñas y grandes soledades, cuando papás están buscando el diario? Bueno, había una cosa que me gustó hacer mucho tiempo, que fue jugar básquetbol. Jugaba básquetbol todo el tiempo. Y con una compañera, con una niña, se llamaba, o se debe llamar, Disney Tausa, se llamaba ella. Nosotras con Disney Tausa en Kennedy teníamos 11, 12 años y con ella abrimos un jardín infantil. ¡Guau! Porque nosotras decíamos que había una cantidad de señoras que les tocaba dejar a sus hijos como solitos al cuidado, pero nosotras nos creíamos gigantes y teníamos 12 años, pero nosotras nos creíamos gigantes. Y nosotras hablamos con una propiedad ni la hijo de mi chica, y pues tanto que nosotros llegamos a tener como 15 niños. ¡Guau! Imagínate, de no estar tan cuidada en casa a sentir que otros necesitan estar cuidados. Sí, entonces ya llegamos allá y con ella, eso fue como un año, duramos con ella. Ella vivía en su casa, sus papás, su mamá, y nos dejaron era un, ¿cómo se llama? Un garaje. Entonces el papá sacaba el carro y nosotros todas las mañanas limpiábamos porque por la tarde estudiábamos. Y la casa quedaba justo detrás del colegio. Entonces nosotros terminábamos, dejábamos a los niños a las 12 y cogíamos almorzábamos y nos íbamos para el colegio. Y en eso yo tenía 12 años, estábamos en séptimo. ¿Y cuánto ¿Sabes? duraste con el jardín? Duramos como un año con mi compañera. ¡Guau! Duramos Siempre. como un año. Y todo se terminó porque resultamos peleando por alguna bobada, no me acuerdo, de niñas, chiquita. Y cerramos el jardín y todo, pero era una cosa. Y eso, y trabajar con la comunidad. O sea que entonces este llamado al servicio con los niños y niñas, ¿tú qué opinas, Zule, respecto a esos dones que uno tiene, esos talentos con los que uno viene? A ella se estaba mostrando uno aparentemente. Yo creo en una cosa y es que pienso, y no sé por qué hoy estoy tan reflexiva con mi papá y con mi mamá, porque mira que ninguno de los dos les tocó fácil, pero de alguna manera fue una infancia que me enseñó muchas cosas, ¿m? Y una infancia bien bonita, como un papá que se vestía de diferentes personajes y actuaba para mí, para nosotras, para mis hermanas y para mí. Hacía escenarios, se inventaba guiones, ponía a cantar y a actuar a mi mamá.
Actuábamos todas nosotras, cantábamos de pequeñas, él nos hacía bailar, aprendimos, yo creo que yo aprendí a bailar, no sé, como a los 3 años, 4 años, digo yo, porque yo sé bailar hace, no sé quién me enseñó, yo creo mi papá y mi mamá, en todas esas cosas que hacía mi papá, de vestirse, de arreglarse, de poner, él cantaba como Sandro, cantaba como no sé qué, o sea, hacía todo show, él era todo un show de verdad, y para la familia extensa, o sea, sí, primos, todo, mi papá siempre fue no, pues el bacán, el que así actuaba, no le importaba hacer el ridículo, hacía como Cantinflas, bueno, cosas también de muy chévere. Entonces siento que mucho de esa relajación que nos enseñaron ellos, los dos, yo la tengo en eso como con de ver al otro y a la otra con una paciencia y con una tranquilidad que siempre recordabas a mi papá y a mi mamá cuando nos miraban a nosotros, ¿sí? O sea, una tranquilidad. Y mi papá y mi papá ya no está, él ya está en el cielo, pero mi mamá, tú la ves, es una señora re tranquila, con unas historias los dos muy fuertes, que un día me gustaría hablar de eso, pero los dos de una tranquilidad y de un positivismo y de un echados para adelante muy bonito, ¿sabes? Y creo que ahí es el trabajo en comunidad. Ellos, por ejemplo, yo me acuerdo pequeña haber recibido a muchas personas que iban de paso y nuestra alacena no estaba tan llena como para decir, ay, vengan, sí, todo, pero ellos sí abrían la puerta y hablábamos con todo el mundo y podría ser el niño de la calle o podría ser la muchacha que estaba, una vez llegamos con una chica a la casa porque nos pidió ayuda y mi papá y mi mamá abrieron la puerta, o sea, esas cosas, todo eso, así. Duramos, yo quiero mucho a un personaje, ojalá me gustaría encontrármelo algún día. Él se quiso escapar de su casa, creo que era un niño rebelde porque después pude hablar con su papá, pero vivió con nosotros como 2 años, se llama Sergio. Y mi papá y mi mamá le abrió la puerta y nosotros nos metimos a estudiar y él era nuestro hermano, ¿sí? Y una vez llegó el papá que le dijeron que lo habían visto, que no sé qué, y Sergio vivía con nosotros. Ese sentido de familia, no solamente con el núcleo principal, sino como toda la comunidad es familia. Crecer con ese sentido de comunidad ha vuelto a esa Zulena o volvió a esa Zulena en la adolescencia también entregada a dar. ¿Y qué sucede también? ¿Seguiste trabajando en la adolescencia con este sentido de comunidad? Digamos que la adolescencia empieza como, digamos, fuerte, porque paso de adolescente a mamá a los 15 años, entonces eso es una cosa como que me pone también en otra lógica, en otro ritmo de vida, de todo. Sin embargo, tenía que ir al colegio porque en ese tiempo era muy difícil que tú decir o pasarte por la noche, no tenía la edad para estar estudiando por la noche en esa época. Y tampoco se podía decir que yo tenía un hijo o algo así. No, eso fue una locura, sinceramente. Uy, eso es un pedazo de mi vida que es chiflado. Chiflado porque no. ¿Y tú estabas en Bogotá? En Bogotá, yo en Kennedy. En Kennedy. Y en los colegios, pues eso no había las cosas que hay ahora de que las chicas podían seguir estudiando y esas cosas, sino uno se tenía que retirar o tenía que pasarse o esperar el embarazo afuera o todas esas cosas. Y yo efectivamente me tengo que retirar. Me quedé un año sin estudiar mientras esto, pero entro de nuevo al colegio y no puedo decir que tengo un hijo. Eso de verdad que la gente, ahora yo le digo a las chicas, y ¿cómo así? Yo no le podía decir a la gente que yo tenía un hijo. Entonces yo me ponía un uniforme en la casa, o sea, yo era la mamá, ¿cierto? Seguía teniendo 15 años, era la mamá de un hijo, me ponía el uniforme y era una estudiante más. Pero tenía un hijo que me estaba esperando en la casa, tenía que recogerlo, tenía que un montón de cosas, que si se enfermaba yo no podía ir al colegio, ¿cierto? Sí. Y cuando se enfermaba mi hijo, que además estuvo muy enfermito, pequeño, era cosas de los bronquios, bueno, las cosas que suceden. Entonces, pues fue un niño que tenía que ponerle, pues, cuidado. Entonces, pues esto fue una época que me acuerdo mis compañeros, si escuchan esto, ay, los amo mucho. Fueron un grupo muy lindo. Pili, Carlos, Alejandro, Efraín, bueno, son Fabito, bueno, hay varios ahí que los locos, yo tengo que contar finalmente, yo no me puedo quedar con eso. O sea, es una cosa que se sale de mí, o sea, no, ¿cómo? Soy mamá, tengo que decirlo, ¿sí? Además, que trabajos en conjunto y que en grupo y que yo me cuente y llegaban a mi casa y pues mi hijo ya empezaba a hablar y me decía mamá. Y yo, ay, olvídenlo. No, o sea, era una locura, eso era una locura.
Claro, sí, Exacto. o sea, ahora lo entiendo. En esa época, claro, hubo unas noches que lloré y dije, no, yo, ¿cómo estoy? ¿Yo qué estoy haciendo acá si no puedo decirle a mi hijo que me diga mamá, ¿qué le pasa? Yo le hacía caritas y él era bebé y yo le hacía caritas como y dije, no, no, no. Entonces ya le conté a todos mis compañeros, pues a ese grupo y ya. Eso fue un descanso para mí porque además ellos fueron muy bonitos, llegaban, Efraín tenía un reloj 4 en esa época y él llegaba y no, vámonos, primero era mi hijo, la maleta, todo, si se queda su mamá no se importa, pero era primero mi hijo y era muy bonito, eso fue una cosa muy bonita, la mamá de Efraín fue una señora re preciosa porque yo me iba a estudiar allá a la casa con todo el grupo y tal, y ella cogía a mi hijo. No, 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 usted vaya a estudiar, no sé qué, y yo lo cojo y ella se quedaba con mi hijo. Digamos, eso, yo le daba su tetero, sus cosas, nos íbamos al parque todos a veces a seguir estudiando conmigo. No, un parche precioso, la verdad. Y con una gente hermosa. Normalmente estas uniones son un poco, o sea, fuera de lo común, porque digamos que es maternar en comunidad, con amigos, como que tú no eres, o sea, tú eres la mamá, por supuesto, pero también hay otros seres al lado que ayudan a criar o influyen en la crianza de ese niño. ¿En qué grado estabas? Yo ahí ya estaba cursando 10º. No era buena estudiante, pero no me gustaba perder años. Sí, eso sí no me gustaba. O sea, pues me tocó habilitar. En esa época uno habilitaba y habilitaba ya una materia, pero no me gustaba perder años. Pero claro, ya había perdido uno cuando quedé embarazada, ya seguía 5º y entró al 10º y seguía 11. En 11 Paul se enferma, mi hijo se enferma y me toca salirme de estudiar como en agosto y mi mente estaba loca, digo yo, porque era lo que te digo, ahí sí como que había una novela, me acuerdo tanto que Bella de noche y yo no sé qué de día y yo era niña de noche, madre de noche y o sea, una locura, una partida de vida ahí rechiflada, que claro, eso de alguna manera tenía que encontrar estabilidad y yo encuentro estabilidad cuando me retiro del colegio en 11. Entonces encuentro estabilidad, ya siento que, bueno, que soy mamá y que tengo que dedicarme a eso y que ya, hasta ahí, ¿sí? Y que tenía que irme a trabajar y que de ahí, o sea, eso fue lo que pasó. En 11 me doy cuenta cuando tengo que retirarme por segunda vez del colegio, como que, no, Zulena, o sea, ya, usted tiene que hacer, asuma otra vida, asúmase usted a los 16, 17 años como una señora, ya grande, haga así, o sea, claro que con el apoyo pues de mi papá y de mi mamá, de mi familia siempre, y pues de esos amigos, amigas que Gladys, la flaca, también otra gente así re preciosa. Entonces, como que yo, bueno, dedicada a trabajar. Y una vez llegó una de esas parceras así, y Marcela me dice, no, Zulena, tenemos que terminar bachillerato. Ella también se había retirado del colegio por trabajar. No, ella no tenía hijos, pero sí le había tocado retirarse para ayudar a su familia. Bueno, pues no, Zulena, tenemos que terminar eso, sin bachillerato no hacemos nada. Ella incluso estaba, a mí me faltaba 11 y a ella le faltaba como 10º y 11, algo así. Entonces, que sí, Zulena, que vámonos, que mire, qué tal. Y me acuerdo que en esa época yo no tenía trabajo. Y algo le dijo a mi papá y mi papá le dijo, sí, señora, usted tiene que terminar. Usted tiene que terminar. Ya tenía como 18 años. Usted tiene que terminar y si tiene que terminar, pues hágale así sea era en colegio privado, porque no me tocaba por la noche. Entonces terminé en un colegio privado, terminé en 11 y ya mi chinito más grande, ahí terminé 11 en ese colegio. Ya tú estabas en la vida Ya real hace vivía tiempo. una vida real tenaz, Sí, ¿no? sí, totalmente. Una vida así re loca. Que hay una de las cosas que quisiera decirle a los oyentes y los que nos escuchan, todos que nos escuchan, es que no seamos tan juzgones con las mujeres que tienen hijos cuando son pequeñas, porque, por ejemplo, a mí me decían cosas como, ¡ja! Pero eso debió ser muy volantona. Eso no pasó así. Sí, o sea, Si usted le pregunta a la mayoría de mujeres, en la segunda vez que usted se acuesta, va a quedar embarazada y le dicen brincona. Eso pasa cuando usted es pequeña. O sea, no seamos así, no seamos tan horribles. Me quería sacar eso del corazón. total. Y necesario también porque muy probablemente muchas madres adolescentes pueden estarte escuchando. Este es un preciso momento para poder darles la tarea, Zule. ¿Qué tarea le pones a nuestros oyentes? Yo creo que eso,
rescato, ¿sabes qué? Eso que tú decías tan bonito como de que a qué hora esa pregunta que me haces y esa, de que a qué hora la comunidad, ¿cierto? A qué hora, si eso continuo. Y sí, creo que es que uno tiene que mirar al otro como si se estuviera viendo en un espejo, porque ese es el espejo de la vida. Y ese espejo es el que veo en el otro. Yo soy ahí. Entonces, eso, veamos al otro como si nos estuviéramos viendo a nosotros mismos, a nosotras mismas, a ese otro, a esa otra, a ese niño, a esa niña, a esas lágrimas, a ese dolor, a esa tristeza, pero también a la alegría y también a reconocernos en otras cosas con otros y con otros. Gracias, Zule, por sentarte en esta banca y contar tu historia. Les cuento a los oyentes que vamos para una segunda parte porque esta historia tiene mucho más. Gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias, quedo pendiente, con un gustazo volver por acá, Banca del Parque, mi casa. Así es. Y también es la casa de ustedes, aquellos que nos escuchan del otro lado. Gracias por conectarse con nosotros. Ustedes saben que pueden entrar a www.bancadelparque.com. También en nuestras redes sociales estamos allí disponibles. Escríbanos, coméntenos. Yo soy Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.